Hola, mis queridos estudiantes. Estamos nuevamente con ustedes en Aprendo en Casa. Como siempre, dando gracias a Dios por volvernos a encontrar. Bien, el día de hoy vas a tener la oportunidad de leer información para seguir aprendiendo sobre los alimentos. Así podrás responder la siguiente pregunta. ¿Qué proporción de alimentos debemos consumir para tener una alimentación saludable? Bien, entonces, para responder esta pregunta, tenemos que leer el texto. Continuamos. Los recursos para esta actividad es tu portafolio. Si no tienes tu portafolio, debes tener tus cuadernitos. Si no tienes tus cuadernitos, tienes hojita de reuso. Ahí puedes escribir y archivarlo en tu folder. Tu lápiz, tu borrador, tu regla y la ficha ¿Cómo servir los almuerzos? Bien, ahora sí, continuamos. ¿Cuál es nuestra meta? La meta es leer un texto para conocer los principales grupos de alimentos y también vas a identificar de qué trata, para qué ha sido escrito y opinar, recomendar la práctica de recetas saludables. Bien, ahora continuamos. Como siempre, debemos tener en casita nuestras normas de convivencia. Tener las manos limpias para realizar la actividad. Tener un lugar adecuado para que realices las actividades de aprendizaje sin interrupciones. La escucha activa de la explicación del video desde el inicio hasta el final. Desarrollar las actividades indicadas. Amiguito y amiguita, seguramente te estás realizando las siguientes preguntas. ¿Será posible elaborar una receta de alimentación saludable? ¿Cómo puedo elaborar una receta de alimentación saludable? ¿Qué debo tener en cuenta para elaborar una receta saludable? Pues bien, no te preocupes. A continuación, te proporcionamos información para que puedas encontrar la respuesta. Bien, entonces continuamos. Bien, iniciamos con el antes de la lectura. Aquí, amiguito y amiguita, te voy a presentar el texto. Vas a leer el título y observar atentamente la imagen que acompaña al texto. Acá está. También vas a ver cómo está formado este texto, su estructura, ¿ya? Nada más. Eso es el antes. ¿Para qué? Para que ahora des tus hipótesis por medio de unas interrogantes. Continuamos entonces. Bien, ahora que ya has observado la lectura, su estructura, has leído el título, responde esta pregunta. Escribe el propósito de tu lectura. Observa nuevamente el texto y luego responde las siguientes preguntas. ¿Has leído información sobre los grupos de alimentos? ¿Qué se decía sobre ellos? ¿De qué crees que tratará el texto? ¿Para qué se habrá escrito? Bien, ahora responde en tu cuadernito. Estas son tus hipótesis. ¿Ya? Luego vamos a contrastar una vez que hayamos terminado de leer el texto.
Continuamos. Bien, estamos en el durante la lectura. Vas a leer atentamente el texto y en la primera lectura detente en las palabras cuyo significado no entiendas. Vuelve a leer las palabras que están antes y las palabras que están después. Trata de relacionarlas con otras que conozcas o que te resulten familiares. Así vas a poder deducir su significado en el texto. Bien, amiguita y amiguita, te recomiendo que hagas una lectura silenciosa, poniendo pausa al video. Una vez que hayas concluido, me escuchas. Bien, ahora sí, voy a iniciar la lectura. ¿Cómo servir los almuerzos? Para asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos, constructores, energéticos y reguladores, se ha utilizado el rico plato Nestlé. Esta es una herramienta especialmente diseñada para ayudarte a servir en los almuerzos de tus niñas y niños de 4 a 12 años todos los grupos de alimentos que necesita y en las proporciones correctas. Bien, entonces acá están los alimentos constructores. ¿Qué se encuentran acá? Acá están las vísceras, pescados, aves, res, cerdos y otras carnes. Acá están los alimentos energéticos. Están los cereales y los tubérculos como el oyuco, el tarwi, la kiwicha, la quinoa, camote, papa, yuca. Bien, ellos aportan carbohidratos. Acá están los alimentos reguladores, que son los vegetales, como las verduras, las frutas, y aportan vitaminas y minerales. Bien, ahora vamos a leer cada uno de estos grupos de alimentos. Alimentos constructores. Sirve en esta porción vísceras, pescados, aves, res, cerdo y otras carnes. Estos alimentos, ¿qué aportan? Aportan proteínas de origen animal que ayudan al crecimiento de tu niña o niña y a formar y reparar los músculos. Mira, vamos a ver cómo se consume. Sirve un cuarto de plato o media taza de alimento. Excelente, ¿no? Vamos a ver ahora los alimentos energéticos. Sirve aquí cereales y tubérculos como el oyuco, tarwi, kiwicha, quinoa, camote, papa, yuca o fideos. Estos alimentos aportan carbohidratos que brindan a los pequeños o pequeñas la energía que necesitan para sus días cargados de actividad física y académica. La cantidad, a ver, vamos a ver, sirve un cuarto de plato, o sea, media taza de este alimento. Ahí están las medidas. Alimentos reguladores. Sirve en esta porción verduras, principalmente, además de frutas, estos vegetales aportan las vitaminas y minerales que tu hija o hija necesita para protegerse frente a las enfermedades, además de fibra que regula su digestión. A ver, vamos a ver la cantidad. Sirve medio plato. Este es más, ¿ah? O sea,
Una taza, mira, una taza de alimento. Excelente. Bien, continuamos entonces. Es así. Ahí está tus alimentos constructores que aportan proteínas. Ahí está tus alimentos reguladores que aportan vitaminas y minerales. Ahí está tus alimentos energéticos que aportan carbohidratos. Bien, continuamos entonces. Ahora, amiguito y amiguita, vas a responder las siguientes preguntas. Según el texto, ¿qué es asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos? En el texto, ¿a qué se refiere la frase en las proporciones correctas? Bien, amiguito y amiguita, ahora te invito a que respondas en tu cuadernito o en tus hojitas de reuso. Bien, amiguito y amiguita, ahora vas a completar este organizador gráfico. ¿Ya? Si necesitas volver a leer, puedes regresar, mirar tus anotaciones y completas. Vamos a leer el título. ¿Cómo servir los almuerzos? Alimentos constructores son. ¿Qué son los alimentos constructores? Son de origen animal. Ahí están las aves, pescado, res, cerdo y otras carnes más. Bien, ahora, los alimentos constructores que ayudan en el crecimiento de los niños y niñas y a formar y reparar músculos. Bien, ahí hay 2 ejemplos. Ahora tú, amiguito y amiguita, vas a completar con la información del texto. Alimentos energéticos son. Los alimentos energéticos nos brindan. ¿Qué te brindan? Regresa al texto. Alimentos reguladores son. Bien. Y los alimentos reguladores aportan. ¿Qué nos aportan? Toda esta información está en el texto. Bien. Ahora sí, te invito a que completes. Bien. Ahora vas a responder las siguientes preguntas. ¿De qué trata principalmente el texto? ¿Para qué se habrá escrito este texto? ¿Qué opinas del texto? Bien, amiguito y amiguita, después de leer el texto, lee las preguntas iniciales. ¿Te acuerdas tus hipótesis sobre el contenido de este? ¿Reafirmas tu respuesta o la modificas? Alguna de ellas, ¿no? Tus preguntas que has respondido. ¿Cómo podrías reformularlas? ¿Ah? Porque ya tienes la información. Sí, ya tienes la fuente, ya has leído. Entonces ahora tus hipótesis puedes mejorarlas, reformularlas. ¿Ya? Manos a la obra. Reflexiona sobre cómo puedes poner en práctica la información que acabas de leer. Tienes mucho para reflexionar. Claro que sí. Ahora, amiguito y amiguita, vas a compartir con los miembros de tu familia la información que acabas de leer. También explícale con tus propias palabras la importancia de distribuir adecuadamente los principales grupos de alimentos y pregúntales qué proporción de alimentos debemos consumir para tener una alimentación saludable. A ver, pregúntale a mamá, a papá o a tu familiar para ver qué te responde. ¿Sí? Bien, a partir de lo leído,
con tu familia registren la combinación y proporción de alimentos que pondrás en práctica para servir en el almuerzo. Para eso te he hecho esta tablita. Puedes completar ahí. Hecho solamente de 5 días, tú puedes hacer de los 7 días. ¿Ya? Entonces, manos a la obra. Bien, mis queridos estudiantes, para continuar, tenemos que recordar la meta. ¿Y cuál es? Leer un texto para conocer los principales grupos de alimentos. ¿Sí? ¿Lo has leído? Claro que sí. ¿Se está logrando la meta? También identificar de qué trata, para qué ha sido escrito, opinar, recomendar la práctica de receta saludable. Entonces, ¿se está cumpliendo? ¿Sí o no? Claro que sí. Te pregunto, amiguita y amiguito, ¿lograste tu meta? ¿Sí? ¿Cómo lo hiciste? A ver, conversa con tu familiar. Si lograste tu meta, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo hiciste? Bien, entonces ahora sí, llegó el momento de reflexionar a partir de estos criterios de evaluación. Vamos a ir leyendo cada uno de ellos y te vas a ir autoevaluándote, ¿sí? Bien, criterios de evaluación. Lo lograste, vas a marcar en la segunda columna y si necesitas mejorar, vas a escribir qué necesitas mejorar. ¿Ubiqué información en diversas partes del texto? Claro que sí. ¿Completé el organizador gráfico? Sí, excelente. ¿Expliqué con mis propias palabras de qué trata el texto? ¿Le explicaste a tu familiar? ¿Identifiqué para qué fue escrito el texto? ¿Utilicé ideas del texto para sustentar mi opinión? Claro que sí. ¿Propuse a mi familia acciones para poner en práctica la información leída en nuestra alimentación diaria? Claro que sí, ahí está el cuadro. Bien, mis queridos estudiantes, entonces ahora sí, marca y continuamos. Recuerda, guarda en tu portafolio tus trabajos, te serán de mucha utilidad para escribir la receta de alimentación saludable que elijas. Claro que sí, tú vas a elegir una receta muy saludable. Bien, ahora llegó las preguntas metacognitivas. ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Cuáles son los principales grupos de alimentos? Explica cada uno. A partir de la fecha, ¿qué cambios realizarás en tu alimentación? Explica. ¿Para qué te servirá lo aprendido? Bien. Ahora responde a tu familiar. Luego, grabas en tu audio y nos envías. ¿Sí? Bien, mis queridos estudiantes, llegó el momento de despedirme como siempre, dándote las recomendaciones. Quédate en casita, lávate bien las manos con agua y jabón. También a poner en práctica nuestra buena alimentación saludable, que debe haber los 3 grupos de alimentos que son energéticos, reguladores y constructores. Bien, entonces todos a poner en práctica. ¡Chao!